Según todos los indicios, era un joven de 18 años corriente, simpático y sensato, dispuesto a abrirse camino en el mundo. Chris había estado trabajando en la tienda de Tolworth y su hermano, y un amigo se habían reunido con él allí y volvían a casa de buen humor. Iban cantando y hablando entre ellos. No estaban borrachos y caminando juntos a casa. Y entonces, por alguna razón, nadie sabe exactamente qué, se desencadena un incidente en el que un grupo los ataca. Fui a abrir la puerta y en vez de Chris y Phil hay 2 policías. Chris ha estado involucrado en una pelea. Está gravemente herido. Tenemos que llevarlo al hospital Epsom Recuerdo de que inmediato. pensé, esto no nos está pasando a nosotros. Es otra persona, se han equivocado, no es Chris. Lo que teníamos que hacer era identificar al responsable. Colin Sutton era detective inspector jefe y oficial superior de investigación de la Policía Metropolitana. Dirigió las investigaciones de algunos de los casos más complejos y notorios de la historia, llevando a peligrosos criminales ante la justicia. En esta serie le llevará al interior de esos casos y le mostrará cómo atrapó a esos criminales utilizando nada más que puro trabajo detectivesco. Este es el verdadero cazador de hombres. Me enteré del caso a la mañana siguiente de que hubiera ocurrido. Era un fin de semana de mayo. Y en realidad tenía la semana siguiente reservada de vacaciones y se suponía que iba a ir de vacaciones durante una semana, pero ya sabes, las necesidades deben y no tenían a nadie más que pudiera llevar a cabo la investigación. Me pidió el asistente del jefe de policía ser el CEO para este asesinato y me dijo que un chico de 18 años. Muchacho había sido asesinado en la carretera de circunvalación de Ewell la noche anterior y que, al principio, la sala de incidentes estaba en la comisaría de Epsom, así que puedo ir allí y conocer a la gente que iba a ser mi equipo. Por supuesto, en Surrey en ese momento no había, y una brigada de homicidios permanente, por así decirlo. Mi nombre es Joe Regan, era detective sargento de la policía de Surrey. Conocí a Colin Sutton como resultado de esta investigación. Colin había sido transferido recientemente de West Yorkshire a la policía de Surrey. Lo que pasó fue que usted fue nombrado CEO y luego se le dio suficiente personal, que eran una especie de seleccionados de las distintas divisiones. Llevaba poco tiempo allí, así que no conocía a nadie. El sábado yo estaba en el noreste en una familia se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si podía volver y ayudar en la investigación de su asesinato. Me presenté en Epsom y me encontré con que el DI en funciones, el DS, que iba a ser mi número 2, y era un tipo llamado Jack Regan, y yo nunca lo había visto antes, pero él era una de esas personas que me llevó al instante, de verdad, y él era un muy diferente tipo de personaje para mí, probablemente un poco más tipo de chispa. Era un poco más expresivo. Entonces, obviamente, el domingo por la mañana me reuní con Colin y me puso al día sobre la investigación, lo que había sucedido hasta ese momento. Y a partir de entonces, yo era el adjunto de Colin en la gestión del día a día de la investigación para él. Esta fue la primera vez que conocí y trabajé con Colin. Y para ser honesto, lo encontré muy abierto a ideas, a nuevas ideas, a sugerencias, tanto mías como de otros miembros del equipo que estaban trabajando en esta investigación. Creo que era una de esas situaciones en las que teníamos a dos personas cuyas cualidades se complementaban y juntos formábamos un buen equipo, y fue estupendo trabajar con él. Chris Donovan era un chaval de 18 años desconocido para el sistema. La policía no sabía nada de él con anterioridad. Chris, su madre y su padre, Ray y Bee, eran cristianos comprometidos y asiduos a la iglesia y tenían una hija así, como los dos niños, y era una familia muy unida. Chris tenía algo especial.
Fuera de los 4 hijos que tuvimos, había algo diferente en él desde el principio. Era muy cariñoso, muy amable con la gente, muy leal a sus amigos. Christopher había sido un hijo modelo realmente, y tenía esta ambición después de que él había crecido un poco, que él pensó que iba a unirse a la fuerza policial. Le interesaba ser policía. Quería unirse al ejército. Lo llevé a Blackheath. Firmó todos los papeles y todo. Entonces descubrieron que tenía un asma terrible. De hecho, le aconsejaron que se uniera a la policía. ¿Puedes creerlo? Dijeron, únete a la policía, haz unos años en la policía. Cuando se te pase el asma, te contrataremos. Y él lo estaba deseando. Realmente estaba pensando en unirse a la policía. Era, según todos los indicios, un joven corriente, simpático y sensato de 18 años, en plena madurez, dispuesto a abrirse camino en el mundo. A veces el asesinato es como una lotería y hay una cadena de circunstancias. No conduce particularmente a ningún daño o perjuicio. Pero cuando todas se suman y esos millones a uno, esas coincidencias, casualidades, pueden dar lugar a las más horribles. Eventos que destruyen vidas y destruyen las vidas de aquellos que aman a las víctimas. La noche del asesinato fue una de esas situaciones en las que reflexionas y piensas, esto no tiene sentido. En aquel momento trabajaba para una empresa de pizzas, había repartido pizzas, regentaba una tienda y a todos los efectos era un buen También tipo. era muy trabajador. Trabajaba 14 horas al día. Trabajó para una pizza local. Local. Y un día fue y encontró que había un récord de entregas en el día. Digo, voy a romperlo. Y lo rompió. Chris había estado trabajando en la tienda de Tolworth y su hermano, y un amigo se habían reunido con él allí y estaban caminando a casa de buen humor. Estaban cantando y, ya sabes, hablando entre ellos. No estaban borrachos y pregunté qué volvían había a casa pasado. juntos. Philip. Y me dijo, íbamos caminando cantando canciones. Los chicos nos pararon y nos dijeron que estábamos cantando mal la canción. Nos reímos y bromeamos, dijo. Ellos siguieron, nosotros seguimos. Y entonces, por alguna razón, nadie sabe exactamente cuál, se desencadena un incidente en el que un grupo los ataca. Y hay una colina. Viniendo en sentido contrario a esta colina hay 14 chicos y chicas. Y estaban borrachos y todo lo demás. Y se abrieron para dejarnos pasar. Phil pasó primero, y el más joven quiso hacerse respetar por sus amigos. Le dio un puñetazo tan fuerte en la cara que su nariz acabó en sus mejillas. Este asesinato en realidad se trataba de 2 grupos de jóvenes. Había un grupo que venía de una fiesta encima de las tiendas en este desfile de aquí. Cruzaron la calle y empezaron a caminar por ese lado de la calle. El otro grupo, que incluía a Chris Donovan, su hermano y su amigo, caminaba por la carretera en esta dirección. Y fue cuando estaban a punto de llegar a la colina subiendo por la carretera. Que se encontraron, y cuando se encontraron, hubo algún tipo de discusión y algún tipo de discusión estalló. Podría haber sido sobre cantar mal la letra de una canción, algo tan simple como eso. Pero por supuesto lo que tenías era un grupo que venía de la fiesta, todos habían estado tomando drogas, habían tomado anfetaminas, habían estado bebiendo. Tristemente, los acontecimientos intervinieron en la forma de esta banda de hooligans realmente matones que buscaban problemas. No había razón para hacer lo que hicieron. Si se hizo un comentario, pero resultó en lo que parece ser una agresión a Chris y a los otros 2. Chris obviamente intentó defenderse. Le tiraron al suelo y los testigos describieron verlo tirado en el suelo, siendo pateado en posición fetal en la carretera de circunvalación de Ewell. Y tienes esta pelea en marcha. Es medianoche de un viernes por la noche y dura tanto que la gente de las casas lo oye y se acercan a las ventanas de sus habitaciones y miran hacia afuera. Eso fue muy útil para nosotros a medida que avanzaba la investigación. Y todo lo que ven es un grupo de jóvenes peleándose entre ellos. Y durante esa pelea, Chris Donovan queda inconsciente, cae al suelo y mientras está en el suelo, alguien le patea en la cabeza, con fuerza. En ese momento, parece que los semáforos que estaban aproximadamente a 200 metros
Por la carretera estaban en rojo, por lo que no había tráfico circulando. Evidentemente cambiaron, pasaron la fase a verde y entonces los vehículos avanzaron por la carretera. El grupo se dispersó, les atacaron, dejando a Christopher incapaz de defenderse y en la carretera. Lamentablemente, a continuación, fue atropellado por un vehículo que pasaba. Estaba inconsciente en la calzada. En estos y había una semáforos se pobre aparta, mujer. sube esa colina y ve lo que cree que es una bolsa de basura o un montón de trapos en la carretera. Y como hay otro vehículo cerca de ella, trata de pasar por encima con sus ruedas. Pasa por encima y es Chris Donovan. Y parte de su ropa queda atrapada en parte del coche y ella lo arrastra por la carretera durante 70 u 80 pies antes de darse cuenta y parar. Y por supuesto eso le causó terribles lesiones que se suman a las que sufrió por la agresión. El impacto de eso en la conductora fue enorme. La 1:20 de la madrugada. Suena nuestro timbre. Y pienso, ¿cómo pueden dos chicos olvidar las llaves de la puerta? Cuando abrí la puerta, iba a darle un buen bocado. Te puedes imaginar, sacarme de la cama. Cuando abrí la puerta, en vez de Chris y Phil, había dos policías. ¿El padre de Chris y Phil? Dije que sí. Dijeron, necesitamos hablar con su esposa urgentemente. ¿De qué se trata? No nos lo dijeron. Entonces, ¿por qué me he levantado de la cama? Dijeron, Chris ha estado involucrado en una pelea. Está gravemente herido. Tenemos que llevarlo al hospital esto no Epsom nos de está inmediato. pasando a nosotros. Es otra persona, se han equivocado, no es Chris. Vivimos a 13 millas del hospital. Cuando llegamos, Philip y su amigo Richard estaban vestidos de forenses. La cara de Phil estaba toda ensangrentada. Mientras hablaba con Phil, otro policía se acercó y dijo, no puedes ver a Chris, lo Y están nos operando. sentamos en esa habitación, con Philip sosteniéndolo y él estaba llorando y temblando y temblando y... Bueno, era como si todo tu mundo se aplastara a tu alrededor. A las 4:20 de la mañana, cuando ves a los médicos, la policía y el capellán del hospital, no tenían que decírnoslo, su cara nos lo dijo. Chris murió esa mañana porque un cobarde de 15 años quería el respeto de sus amigos. Salí corriendo por la puerta y corrí por el pasillo y puedo recordar a un policía enorme viniendo hacia mí, extendiendo sus brazos y me abrazó. Y me miró y dijo, vamos a por ellos. Y recuerdo que pensé, no, no lo haréis. Todos sentíamos que teníamos que hacer el mejor trabajo que pudiéramos por Chris, su familia, sus padres Ray y Vi, que obviamente sufrieron inmensamente como resultado de lo que había pasado. Chris se convirtió en lo que se conoce como propiedad del forense. Él no es una escena del crimen, es nuestro hijo. Pero no podíamos tocarlo. Y recuerdo al policía diciendo, no sé cómo preguntarle, ¿es este su hijo? Y sé que muchos jóvenes le faltan el respeto a la policía. Pero ese hombre me abrazó como un padre esa noche. Y me abrazó y se preocupó por mí. Hay un ser humano detrás de ese uniforme que teníamos que mostrar a la gente, que la policía no son animales. Tengo el máximo respeto por él, desde ese día. 2 horas más tarde, entró otro policía. Su nombre es Colin Sutton. Cuando entró en la habitación, la atmósfera cambió. Sé que es difícil de creer, la atmósfera cambió. Y simplemente se sentó en la silla, simplemente se sentó. Me miró a los ojos, no me llamó señor Donovan, me dijo, Ray, nunca te mentiría. Y en cuanto dijo eso, se ganó mi respeto. Luego dijo, puse una señal de accidente. Dije, ¿por qué pusiste un accidente cuando es un asesinato? Dijo, si pongo asesinato, nadie vendrá, confía en mí. Y desde ese día hasta hoy, confío en ese hombre. Y tú también, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Hay algo en él, su personalidad, su cuidado, impregna en una habitación cuando entra y que era la única cosa que teníamos, que era fuerte. Todos nos sentíamos tan fuera de control en ese momento. Nos habían arrebatado todo lo que conocíamos y apreciábamos. Pero esta persona entra y son fuertes. Y eso es tan increíble. poder hablar con el hermano y amigo de Chris. Lo que quedó claro fue que estos dos grupos no se conocían. No había nada preestablecido, no había historia entre los grupos. Fue algo que ocurrió de improviso cuando se encontraron en la calle.
En cuanto me pusieron al corriente de lo que había ocurrido y de las descripciones que habían dado varios miembros del público que se asomaron a las ventanas de sus habitaciones, principalmente porque era tarde por la noche para ver lo que estaba ocurriendo, estaba claro que teníamos un grupo de asaltantes, algunos de los cuales eran responsables de la agresión a Chris, otros que simplemente estaban de pie. La pelea ocurrió y el lugar donde ocurrió estaba bordeado por ambos lados de la carretera. Es una autovía, pero había casas a ambos lados de la carretera. Y como la pelea duró unos minutos, y hubo gritos, bastantes de los residentes locales fueron alertados. Lo que teníamos que hacer era identificar al responsable. Bastante inusual, supongo. Tuvimos un número de testigos oculares, personas que podían decirnos exactamente lo que estaba pasando y lo que habían visto y quién estaba haciendo qué. Y eso iba a ser muy, muy útil para nosotros a medida que avanzaba la investigación. Otro testigo que tuvimos fue una señora muy desafortunada que conducía un coche y conducía su BMW desde Epsom hacia Tolworth y dejó el semáforo cerca de donde ocurrió el asesinato. Y para entonces Chris Donovan estaba inconsciente y tendido en la calzada. Y esta señora no se dio cuenta de que era una persona. Ella pensó que era una bolsa de basura o algunos trapos o algo así, y debido a que había otro vehículo a su exterior, decidió que iba a tipo de horcajadas con sus ruedas y condujo sobre él. Por supuesto, esto había infligido horribles heridas en él. Y esta pobre mujer estaba absolutamente angustiada, y no fue su culpa en absoluto. Ya sabes, podría haberle pasado a cualquiera, pero ese fue otro factor que tuvimos. Teníamos a esta mujer a la que tratábamos como testigo más que como sospechosa. Es un incidente realmente inusual para esa parte del mundo. No hay asesinatos en Ewell, la verdad. Y la gente de la comunidad quería ayudar. Y no tardó mucho en llamar gente del estado de Watersedge, dándonos los nombres de los jóvenes que estaban en esta especie de banda de asaltantes. Y teníamos un rango de jóvenes desde los 15 años hasta los 20. Era una de esas situaciones donde los nombres se repetían. Diferentes personas que llamaron nos habían dado los mismos nombres. Y entonces nos enfrentamos al hecho de que el equipo nocturno había salido y los había detenido. Teníamos algunas personas que habían sido arrestadas el sábado por la mañana, pero no teníamos descripciones claras de la ropa que llevaban los delincuentes. Y sin esa ropa sería prácticamente imposible demostrar quién fue el responsable de las agresiones a Chris. Teníamos varias descripciones de tops, a pantalones, gorras de béisbol, y teníamos descripciones de al menos uno de ellos pateando a Christopher como si fuera a lanzar un penalti mientras estaba en el suelo. Teníamos a toda esa gente allí. Podríamos entrevistarlos y tratar de obtener un relato de ellos. Si así lo deseaban, si iban a hablar con nosotros. Pero en última instancia, iban a tener que ser liberados bajo fianza y nosotros íbamos a tener que continuar la investigación hasta que encontráramos pruebas adecuadas que justificaran su arresto de nuevo. Una de las dificultades como resultado de que Chris fuera golpeado por el vehículo era que era importante identificar al tribunal qué mató a Chris. ¿Fueron las acciones de las personas que le agredieron o fue el atropello? Como resultado significaba que, por desgracia, había que hacer más indagaciones e investigaciones en el cerebro de Chris para determinar la gravedad de la lesión infligida. Mientras estábamos fuera, el forense dijo, tengo malas noticias. Dije, ¿qué puede ser peor que eso? Dijo que, debido a las patadas en el coche, tenía que probar que yo maté a Chris. Para hacer eso, tuve que remover su cerebro. Esperar a que saliera una enzima. Esto lleva 16 semanas y no puedes enterrar a Chris durante 16 semanas. Las lesiones que Christopher había sufrido eran bastante extensas y el patólogo era un tipo llamado Ashley Fagan Earl. Fue muy útil en el sentido de que fue muy categórico en lo que dijo porque miró y examinó cada centímetro del cuerpo de Christopher y fue capaz de decir con toda seguridad que las lesiones que había sufrido desde el cuello hacia arriba eran de asalto. Las lesiones del cuello hacia abajo
Eran lesiones por abrasión al ser arrastrado bajo el coche. Y crucialmente, dijo, son estas las heridas de asalto las que lo mataron. Por lo tanto, esto puso todo el caso en una base de asesinato. Una de las cosas que salieron de la autopsia fue que Chris tenía el pelo muy corto y se lo afeitaron para poder ver mejor las heridas. Y en la parte superior de su cuero cabelludo había un patrón bien definido de hematomas. Y parecía para el mundo como si fuera la suela de un zapato de entrenamiento o algún tipo de suela estriada de calzado. Parecía como si alguien le hubiera pisado la cabeza. Y estábamos un poco confundidos por esto porque, si te imaginas, porque estaba justo encima de su cabeza, las circunstancias en las que alguien podría llegar a esa posición para estampar en su cabeza. Y sería un poco difícil de imaginar, ya sabes, si él estaba subiendo de una alcantarilla, entonces usted podría hacerlo. Pero en la lucha que ha tenido lugar, no estábamos muy seguros de cómo podría haber sucedido. Un tipo de celosía o una forma. Había sido identificado que la policía pensó inicialmente en asesoramiento científico, asesoramiento forense, era de la suela de una zapatilla de entrenamiento. Y cuando obtuvimos la ropa y los zapatos de entrenamiento de todas las personas que habían sido arrestadas y empezamos a mirarlos, no había un par de zapatos o un par de zapatillas de deporte que, solo con observarlos, mirarlos, coincidiera con esta marca en la cabeza de Chris. Cuando arrestaron a 6 sospechosos poco después del asesinato de Christopher y tomaron obviamente sus ropas, los zapatos eran de la mayor importancia, pero ninguno parecía coincidir. La huella de la herida mortal en la cabeza de Christopher. Me preocupó durante unos días porque pensé, esa marca, ese hematoma, obviamente tiene algo que ver con el asalto, pero no parece un sello. Y lo que hice fue volver con Jack Regan 2 o 3 días después de la autopsia a la morgue y le pedí al encargado de la morgue que nos dejara echar otro vistazo a la cabeza de Chris porque, en mi experiencia, a veces los hematomas pueden salir más y ser más distintivos después de que hayan pasado unos días. Y entonces se agachó de modo que estaba mirando a Christopher de reojo, casi cara a cara. Una cosa bastante horrible de hacer, a menos que seas ese detective que está buscando la oportunidad de encontrar a los asesinos de esa persona. En este caso, Colin tuvo su momento de inspiración. Me se hizo obvio lo que era esta marca. No era de la suela de una zapatilla. Era del empeine. Era la marca de donde los cordones se habían entrecruzado a través del empeine del zapato. Y por supuesto eso encajaba perfectamente con uno de los testigos que describió haber visto a alguien patear a Christopher. Cito como un penalti, como si estuvieran tirando un penalti. Y por supuesto tiene mucho más sentido que si está tendido en el suelo. Una patada como esa, fácilmente en el cuero cabelludo, en la parte superior de la cabeza. La dificultad estribaba, por supuesto, en que la forma de atarse las zapatillas puede variar cada vez y depende de si hay un pie dentro o no, o del grosor de los calcetines que lleves. No fue posible comparar de forma concluyente la marca en la cabeza de Christopher con ninguno de los zapatos que teníamos. Era entonces imperativo que identificáramos las prendas de vestir. Una de las características de esta investigación era la gran cantidad de información que recibíamos del público. El público de por aquí. En la finca cercana querían ayudarnos. Y uno de esos fragmentos de información era que 2 de los sospechosos habían ido, antes de ir a la fiesta en tren a Clapham Junction, para conseguir algunas drogas. Así que vinimos aquí a la estación de tren de Stoneleigh. Echamos un vistazo a las cámaras de seguridad y teníamos a los 2 saliendo hacia Clapham Junction. Y volviendo más tarde, justo antes de la fiesta. Crucialmente, llevaban la misma ropa, el mismo color, el mismo diseño, como describieron los testigos en la escena. Así que el CCTV se añadió, y al material que estábamos recibiendo para tratar de averiguar quién era quién.
Así que trabajando hacia atrás, desde el momento en que pensamos que el grupo agresor había ido a la fiesta, seguimos retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo en el CCTV. Y finalmente los encontramos a todos juntos en un grupo, caminando hacia la fiesta. Una de las cosas más importantes fue tratar de averiguar quién hizo qué. Y teníamos todos estos relatos de testigos oculares describiendo la ropa y a veces el color del pelo, y diciendo que esta persona con esta ropa y con este color de pelo golpeó a alguien o esta persona pateó a alguien. Pero por supuesto ninguno de los testigos sabía la identidad de esa persona. Buscamos en las cámaras de seguridad locales, que nos daba imágenes tanto en blanco y negro como en color. Y en particular, uno de los asaltantes llevaba un top con aros, cuya definición en blanco y negro era diferente a la imagen que se obtenía en color. Así que se veía claramente una línea adicional en ese polo, que en color no se veía tan claramente. Y pudimos saber exactamente qué llevaba cada uno porque todos eran diferentes. Gente que llevaba camisas de colores parecidos y pantalones de colores diferentes, algo así. Así que todos eran bastante distintivos. Así que, una vez que reunimos toda esta información, fuimos capaces de ejecutar órdenes de arresto sobre las personas que queríamos detener en relación con esto y en busca de prendas de vestir específicas. Y afortunadamente para nosotros, esas prendas no habían sido eliminadas. Cuando tuvimos las pruebas de CCTV, fueron arrestados de nuevo. Y empezaron a hablar con nosotros hasta cierto punto, pero cada uno de ellos estaba haciendo eso. Sí, yo estaba allí, pero yo no estaba involucrado. No lancé ningún puñetazo, no lancé ninguna patada. Lo que teníamos era como una matriz, como una hoja de cálculo de todos los testigos en la parte superior. Y luego en este lado, la ropa que habían visto y lo que vieron hacer a la persona que llevaba esa ropa. Y así dirían que camisa rosa golpeó a alguien, camisa de aro azul pateó a alguien, camisa azul lisa pateó y golpeó a alguien. También se dio la situación de que uno de los delincuentes llevaba puesto el top de otra persona. Pero simplemente no pudo haber sido el caso por las descripciones que obtuvimos. Y posteriormente también obtuvimos sangre del hermano de Chris en una chaqueta que pertenecía a ese agresor. El problema que preveía era que tratar de expresar eso a un jurado en términos de solo darles una hoja de cálculo con X y tics en ella y cosas, iba a ser árido y difícil convencerlos y primero teníamos que estar seguros de que sabíamos quién llevaba qué y lo que hicieron. Los problemas que tuvimos fueron que esto había sucedido a altas horas de la noche bajo el alumbrado público de sodio. Por lo tanto, eso en sí mismo creó algunas ambigüedades con respecto a las tapas de luz. Algunas personas estaban describiendo una tapa de crema y algunas personas estaban describiendo una tapa blanca. Obviamente depende de desde dónde lo observaron en relación con el alumbrado público. Yo estaba sentado con Jack y solo estamos hablando como tú lo haces a veces sobre cómo lo hacemos. Y Jack hizo este comentario desechable donde dijo: lo que tratamos de hacer aquí es vestir 5 maniquíes de sastre. Que la mejor manera de hacerlo era obtener algunos maniquíes, vestirlos con la ropa que teníamos, y llevarlos a todas las diversas escenas de la CCTV. Junto con la escena de la noche, lo hablé con Colin. Lo miramos, lo pensamos y Colin estuvo de acuerdo en que era la mejor manera de avanzar. Nos daría una buena imagen visual que podríamos utilizar en el juicio, que podríamos mostrar a la defensa y que descartaría claramente algunas de las pequeñas ambigüedades que teníamos en las declaraciones de los testigos. Lo que hicimos fue ir a una tienda local muy conocida en Epsom y nos prestaron 6 de sus mejores maniquíes nuevos. Entonces conseguimos la ropa que habíamos incautado a los sospechosos y vestimos a cada uno de los maniquíes con lo que creíamos por los testigos que los sospechosos llevaban esa noche. No queríamos llevarnos nada por sentado.
Así que, aunque fue en septiembre frente al incidente que ocurrió en mayo, elegimos, para asegurarnos de que teníamos el tiempo adecuado, teníamos la misma fase de la luna, cerramos la carretera de circunvalación de Ewell y utilizamos el equipo hidráulico que tenían los bomberos para poder filmar tanto desde el suelo como desde el aire. Y al mismo tiempo utilizamos como prueba el vídeo de cada una de las ventanas de los testigos desde las que habían visto la escena para demostrar que tenían una visión clara e ininterrumpida de lo que habían descrito que habían visto. Este garaje tenía, en ese momento, una cámara de videovigilancia justo encima de donde está el cajero automático. Puede que todavía esté allí o que haya otra. Y señalaba directamente al otro lado. La explanada y efectivamente justo al otro lado de la carretera aquí. Y lo que tenemos entonces es el grupo, que terminó como los asaltantes están caminando hacia el partido en ese lado de la carretera, en esa dirección. Y así que teníamos ese CCTV todavía. Trajimos los maniquíes con la ropa puesta y pusimos los maniquíes allí y los colocamos exactamente en la misma posición que en la cámara. Hicimos una foto fija y eso nos dio las dos cosas para el jurado para comparar. Asimismo, en las tiendas más cercanas a donde estaba la fiesta, había un Threshers fuera de licencia y ahí es donde el grupo agresor había entrado a comprar su bebida antes de ir a la fiesta. De nuevo, había buenas cámaras porque estaba en el interior, bien iluminado y en color. Y de nuevo, volvimos allí con los maniquíes y posamos los maniquíes. Exactamente en la misma posición. Sabes, literalmente podíamos tener la imagen de la CCTV en una mano y colocar los maniquíes exactamente en la misma posición. Y al hacerlo por la noche bajo condiciones de iluminación similares, que salió como algo que podría ser comparado con bastante facilidad. Lo que hicimos fue tener un fotógrafo de la policía y tomar fotografías de los maniquíes con la ropa puesta antes de empezar. Y las etiquetamos y dijimos que estas son ropas tomadas de cada uno de los acusados. Pusimos sus nombres. Pero después de eso, y lo que hicimos fue tomar más imágenes fijas de las mismas cámaras de CCTV. Así que intentamos recrear las condiciones lo mejor que pudimos. Así que las fotografías fueron tomadas exactamente, condiciones similares. Y funcionó. No hicimos este ejercicio con los maniquíes antes de haber enviado toda la ropa para ser examinada, porque obviamente es más importante preservar cualquier fibra o sangre o cualquier otra y evidencia que pudiera estar en estas ropas. Y lo único que surgió fue que había una chaqueta negra que en realidad pertenecía a un joven, pero se la prestó a otro joven que la llevaba en ese momento. Ellos admitieron esto y había una mancha de sangre en la manga. Y él, el muchacho que llevaba la chaqueta, admitió que había golpeado a alguien, pero dijo que golpeó a Philip, el hermano de Chris, durante la pelea. Dijo que no había golpeado a Christopher, el hombre que murió. Había admitido haber agredido al hermano de Chris porque creía que eso le alejaría de la agresión a Chris, pero claramente al hacer eso se demostró que llevaba la chaqueta, que luego fue descrita por numerosos miembros del público y que por lo tanto estaba en el lugar implicado en la agresión a Chris. Entonces nos dijo, si detengo a todos los de la banda, podríamos perder el caso. Concentrémonos solo en los 3 chicos que mataron a Chris. Eso es lo que vieron los testigos. Fuimos a una conferencia con el QC que iba a presentar el caso y él era de la opinión de que la mancha de sangre en la manga de la chaqueta porque estaba relacionada con el hermano de la víctima, no con la víctima. No debíamos proceder contra ese individuo. Y Jack estaba un poco excitado por esto y él burbujeó y
Estaba haciendo este tipo de súplica apasionada al abogado y diciendo, ya sabes, no, los tenemos aquí, los tenemos. Y todo fue muy dramático en cierto modo. Y entonces, Jack tipo de calmado y tomé la más punto de vista considerado. Y yo solo traté de ir a través de él, lógicamente, al abogado. Y dijo, mira, podemos demostrar que estaba allí. Podemos probar que esa sangre significa que golpeó a alguien. Es una empresa conjunta en una pelea. Golpea a alguien y alguien muere, aunque sea otra persona. Sigue siendo un asesino. Y como hacen los mejores abogados, vio mi argumento enseguida y dijo, sí, de acuerdo, estoy con usted, señor Sutton, lo dejaremos dentro. Fuimos a juicio un año después, así que en esta protección de testigos, Colin está allí. Los oficiales y Jack Regan está allí, todo el mundo está allí. Y de nuevo, nos ayuda a superar la situación. Cuando entramos, sentados con sus padres frente a nosotros, estaban los chicos que asesinó a Chris en este vestíbulo, sentados justo enfrente de nosotros. Teníamos un amigo de nuestra iglesia y uno de los policías, uno del equipo que nos sujetaba y decía, no te muevas, porque sabía lo que estábamos pensando. Ya sabes, solo quieres ir y darle una bofetada, para ser honesto. El mayor no había tenido mucho contacto con la policía. Obviamente había tenido una educación difícil. Vivía con su madre y sus hermanos. Su madre se esforzaba al máximo. En relación con el de 16 años, era alguien que había empezado a entrar en contacto con la policía recientemente. Ciertamente provenía de un buen hogar. Sus padres se preocupaban por él. Casi parecía que en ese momento no era posible apartarlo del grupo en el que se estaba involucrando. Y la historia que habían dado era que habían ido a comprar algo de cannabis, pero de hecho lo que salió en el juicio fue que en realidad habían ido a Clapham Junction a comprar crack. Así que ciertamente ambos habían tomado crack esa noche. También habían bebido alcohol, lo que es probablemente una buena razón de que fue una pelea estúpida, ¿no? Bueno, no fue una pelea, fue un ataque. Una pelea. Son dos personas peleando. Esto fue un ataque. No debería haber ocurrido. Fue solo un asesinato sin sentido. El juicio se celebró en Old Bailey en marzo o abril de 2002. Así que fue unos 10 meses después. El juez tenía una solicitud del más joven de los sospechosos de los acusados, diciendo que porque él era tan joven, se le permitiera sentarse en la sala del tribunal en lugar de en el banquillo de los acusados para que pudiera tener acceso a su abogado en todo momento y entender la naturaleza de los procedimientos. Y pensamos que probablemente se trataba de una estratagema para intentar separarle de los hombres mayores que estaban en el banquillo. El más joven, que tenía 15 años, insistió durante toda la entrevista en decir que no llevaba su chaqueta, que era la chaqueta que tenía las pruebas forenses. Insistió en que llevaba la chaqueta de otro miembro del grupo. Sencillamente no podía ser así. Así que a lo largo de el juicio, los jóvenes, los acusados, estaban diciendo que no tenían nada que ver con ellos individualmente, y mientras ellos, que no estaban exactamente señalando con el dedo a sus amigos. Eso estaba en el fondo, estaban diciendo, bueno, sí, yo estaba allí, yo no hice nada, fueron otras personas, no importaba. Era una empresa conjunta. Ninguno de ellos aceptó responsabilidad en relación con esto, por lo que tuvimos un juicio completo, ya que cada uno de ellos se culpó mutuamente y se limitaron a decir que estaban presentes. Fue duro sentarse y mirar a los chicos que mataron a tu hijo. Y que mientan durante 6 semanas y mientan y tienes que sentarte allí y simplemente aceptarlo y no decir nada. El jurado no podía decidirse al final del caso. Fue un viernes, nos mandaron a todos fuera el fin de semana, volvimos el lunes. A la hora de comer seguían sin decidirse y el juez dijo, no sé, murmuran en el tribunal, no se oye mucho. Y creo que voy a dar 10-2, creo. Salimos fuera, le dije. ¿Deberíamos ir a por una taza de té, Colin? No, dijo. Volverán en 10 minutos y será un veredicto de culpabilidad. Nadie fue capaz de decir quién dio la patada fatal. Pero hubo una defensa despiadada con gente culpándose unos a otros. 3 de los sospechosos fueron condenados por asesinato en base a la empresa conjunta y fueron a la cárcel por un tiempo muy largo. Todos fueron condenados debidamente por asesinato.
Creo que el juez, al sentenciarlos, ciertamente el más joven de los acusados, recibió una recomendación de solo 6 años para su cadena perpetua. Creo que el papel que jugó y el papel menor que jugó en él se reflejó en la cantidad de la recomendación dada por el juez. La sentencia que obtuvieron fue el quinceañero, que entonces tenía 16 años, y le condenaron a cadena perpetua. 6 años. El de 16, que tenía 17, obtuvo cadena perpetua, 9 años, y el de 19, cadena perpetua, No hay duda de 10 que años. esos matones probablemente nunca tuvieron la intención de quitarle la vida. Pero sus acciones erróneas, su matonismo en realidad, porque había más de ellos también, terminaron llevándose la vida de Christopher. Creo que, pensándolo bien, la combinación de alcohol y drogas fue probablemente la causa, porque ninguno de ellos tenía antecedentes de violencia como tal, ni se había visto implicado anteriormente en este tipo Realmente de incidentes. subraya la tragedia de todo este caso. No fue solo una joven vida, Christopher Donovan, la que fue asesinada, sino que otras 3 jóvenes vidas se vieron afectadas por una condena por asesinato, y fue una tragedia sin sentido, que ocurrió en primer lugar. Cuando reflexionas sobre ello, nadie gana. Tenemos una familia que perdió un hijo. Tenemos 3 jóvenes que posiblemente arruinaron el resto de sus vidas y ciertamente han pasado un tiempo en custodia como resultado de sus acciones. Hay muchas otras personas que se han visto afectadas por esto. Hubo ciudadanos que se despertaron o se asomaron a sus ventanas para ver lo que había pasado. Estaba la pobre señora que conducía el coche que atropelló a Chris. En el tribunal le dije a Vi, mira a las familias, échales un vistazo. No hay ganadores, todos hemos perdido un hijo hoy. El padre de Ryan Seymour se acercó y estábamos llorando. Fue tan emotivo, no animamos, ¿verdad? Como le dije a Vi, nadie ha ganado aquí, todos hemos perdido un hijo, estábamos llorando. Y este padre se acercó, hizo así y dijo, lo siento, y yo me acerqué y nos abrazamos. Otro, creo que él y yo tuvimos la primera reunión de justicia restaurativa. En este país con el asesinato. Y hablamos y le dije, no te preocupes, nadie va a ir a por tu chico en la cárcel. Él sabía que trabajábamos en prisión, ¿sí? Le dije, nadie va a ir tras tu chico en prisión. Hoy he conseguido lo que quería, justicia. Eso es todo lo que quería. Y Colin dijo después, nunca he visto tanta compasión en toda mi vida entre 2 padres. Volviendo a casa esa noche en el coche, me volví hacia Vi y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que perdonar a los chicos que hicieron esto. No quería perdonarlos, no quería. Pero no me di cuenta de que si te aferras a la falta de perdón, solo te destruirá a ti, no los destruirá a ellos, porque no les importará, no lo sabrán. Así que me di cuenta, probablemente más tarde, de qué se trata. No se trata de cómo te sientes. Es solo hacerlo, es una elección, simplemente lo haces. Y sigues haciéndolo, e incluso hoy, todos estos años después, seguimos haciéndolo. La familia de Christopher. Utilizar su muerte para tratar de mejorar la suerte de los presos y tratar de hacer del mundo un lugar mejor, para tratar de hacer algo positivo de lo negativo. Es algo extraordinario. Lo notable de la familia Donovan, Ray y Vi Donovan, cómo reaccionaron a la muerte de su hijo. Muertes que ambos son cristianos comprometidos, y creo que miraron la tragedia, miraron la terrible situación en la que están y pensaron, ¿cómo podemos sacar lo mejor de esto? ¿Cómo podemos convertir esto en una fuerza para el bien? Y eso es lo que han hecho con la Fundación Christopher Donovan. Van a las cárceles, van a las escuelas, hablan de justicia reparadora, hablan con la gente, con los jóvenes, sobre sus vidas y cómo no deberían desperdiciarlas. Y he conocido gente, hombres jóvenes, con los que han hablado que me dijeron, si no fuera por Ray y Vi Donovan y su trabajo, yo estaría en prisión o estaría muerto. Realmente han hecho una fuerza para el bien, de la tragedia que fue el asesinato de su hijo. Lo más importante para nosotros era que sentíamos que habíamos hecho el mejor trabajo posible con los recursos y la información que teníamos, y que fuimos capaces, lo mejor que pudimos, de mostrar a Ray y Vi exactamente lo que había sucedido esa noche y cómo había muerto Chris. Creo que el hecho de que nos permitiera estar al tanto de todo, tanto como pudo, fue realmente útil para nosotros. No nos damos cuenta cuando miramos atrás, nos damos cuenta de lo útil que fue.
que sabíamos lo que estaba pasando, que en realidad estaban haciendo esto, lo otro, lo de más allá, y era tan importante para nosotros. Era lo único a lo que teníamos que aferrarnos, sabiendo que al final conseguiríamos algo de justicia para Chris. Donde quiera que vayamos por el país, por el mundo, donde quiera que vayamos, él es nuestra historia. Si no hubiera sido por él, no habríamos conseguido justicia, lo sé. Poner toda tu vida y tu confianza en una persona es algo muy especial cuando todo está fuera de control, te lo aseguro. Saber que te cubren las espaldas. Realmente le importaba, no era un policía, este es mi trabajo. Era un hombre que se preocupa por la gente para la que trabaja. Es un don inusual, ¿no? Es un don maravilloso, ¿no? No sabemos. Como agradecidos y afortunados somos de tenerlo. Y Dios sabe a cuánta gente ha tratado así. Siempre está ahí, ¿verdad? No, absolutamente. Creo que siempre estará ahí. Es parte de nuestra vida.